Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Hoy os voy a hablar voy a dar una pequeña introducción al desarrollo de Web3 en Web3, ya que si eres un desarrollador, sabes cómo hacer webs o aplicaciones en lo que llamamos Web 2, cambiar ese cambio de mentalidad y las diferencias cuando empiezas a hacer cosas en lo que viene a ser el mundo descentralizado, de blockchain y demás, es bastante complicado, o requiere un cambio de mentalidad y muchas veces la curva de aprendizaje es bastante difícil. Entonces he querido poner en una presentación todo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando pues venía de 10 años de experiencia trabajando en software a cuando empecé a hacer aplicaciones en blockchain. Entonces, lo primero me presento, mi nombre es Antonio, Ufano es mi Twitter, mi usuario de Twitter, me podéis seguir allí si queréis, y soy un Developer Relations Engineer en Matter Labs. Matter Labs es la empresa que está detrás de zk-Sync, que es una blockchain. Eh, es una solución de capa 2 construida encima de Ethereum. Antes de... Sé que todo esto a lo mejor ya empezó diciendo cosas o palabras que la gente no entiende. Entonces, antes de empezar con esta presentación, quiero poner este warning. Esta presentación voy a decir muchos conceptos nuevos, especialmente si eres completamente nuevo en lo que viene a ser Web3 y blockchains. Voy a decir palabras que van a sonar bastante raras, como rollups, gas, layer 1, layer 2, o soluciones capa 1, capa 2, wallets, billeteras. Te pueden sonar completamente extrañas. No te preocupes si algo no se entiende, porque es normal. Como digo, el cambio de mentalidad para pasar de desarrollar aplicaciones en lo que llamamos Web 2 a Web 3 es completamente diferente, hay muchas cosas nuevas, entonces todo esto es normal. La idea de esta presentación no es que salgas sabiendo de todo y siendo un experto en Web 3, sino un poco picar la curiosidad, eh, y que luego ya después de esta presentación tú tengas por lo menos ciertas nociones, ciertos conceptos y sepas por dónde tirar. Si hay algo de aquí que te engancha, pues misión cumplida, he hecho mi trabajo bien. Y sobre todo al final, la última slide, es siguientes pasos con links a cursos, tutoriales y demás para que tú puedas seguir. Aparte, esto es una presentación de diferencias de desarrollo entre Web 2 y Web 3, pero también hay una pequeña aplicación que he construido, con lo cual vamos a ver un poco de código y sobre todo ese repositorio va a estar disponible para que puedas clonarlo, intentar cambiar cosas, romper cosas, jugar con él. eh, por lo menos que tengas, aparte de conceptos, una demo para que podáis jugar con ella. Entonces, este es el warning, allá va, empezamos. Quiero empezar por cómo es la arquitectura de una aplicación Web 2, súper simplificada. ¿Vale? Normalmente tenemos eh, un frontend que viene a ser una web o una app móvil y normalmente está hecha con React, Swift, Flutter o cualquier otro lenguaje, Vue.js. Entonces, esta aplicación móvil es con la que interactúa el usuario y esta aplicación se comunica con un backend. El backend es normalmente un servidor que expone una API, o puede ser también que si vas por la ruta serverless estás utilizando funciones como Lambda y demás. Normalmente este backend puede estar escrito con JavaScript, con Python, con Rust, Go, cualquier lenguaje de programación. Y también normalmente, hablando de una super simplificación de una arquitectura web, lo que tenemos es una base de datos donde pues, se almacenan los datos. El backend procesa estos datos y los almacena en una base de datos que puede ser SQL o no SQL, puede ser Postgres, MongoDB, cosas así. Un ejemplo, pues yo qué sé, Twitter, tenemos la app o la web de Twitter, que es el frontend. Obviamente Twitter tiene una API que era gratis, luego pasó a costar un montón de dinero el año pasado. Esa API, la verdad, no sé muy bien cómo está hecha, me imagino que en Rust, en Go o algo así. Y obviamente hay una base de datos detrás donde se guardan todos los tweets, imágenes y demás. Eh,
Entonces, esta es una arquitectura muy simplificada de una aplicación Web 2. Sobre esta base vamos a ver cuáles son las diferencias principales con cómo sería una aplicación similar en Web3. Por un lado, en Web 2 lo que tenemos es servidores centralizados, pues eso, en el ejemplo de Twitter, tanto la base de datos como los servidores en sí los mantiene Twitter, la empresa detrás, o X. Bueno, lo voy a llamar Twitter todo el rato. Los administradores de esos servidores tienen control total sobre lo que pasa en esos servidores. Tenemos APIs y bases de datos, y normalmente en Web 2 lo que tenemos es la autenticación. Antes se llevaba mucho pues, que cada uno tuviera su propio sistema de autenticación. Desde hace unos años normalmente lo que te encuentras es que te autentificas pues, con Google, con Apple, con Facebook. Entonces la autenticación depende de estas empresas. Y una cosa bastante importante con respecto a Web 2 es que la propiedad intelectual del contenido que se suele generar pertenece a estas empresas. Cuando yo creo un tweet, cuando estoy utilizando Twitter, acepto los términos y condiciones de Twitter y normalmente ahí está puesto pues que todo el contenido en Twitter es propiedad de Twitter. Por ejemplo, de Facebook, YouTube, Instagram, lo que sea. Entonces, cuando nosotros posteamos cosas, subimos fotos y demás, la propiedad intelectual normalmente automáticamente la cedemos a estas empresas. En Web3, ¿cómo se diferencia esto? Pues en vez de tener servidores centralizados, lo que hacemos es, hay una blockchain, la blockchain está totalmente descentralizada. Hay nodos que todo el mundo o cualquier persona puede tener corriendo y los nodos verifican cada transacción. En vez de tener APIs y bases de datos, lo que tenemos son contratos inteligentes o smart contracts y la autenticación no depende de empresas como Google y Apple. Los usuarios son los dueños de sus billeteras y tienen claves con las cuales firman las transacciones o pues eso, las interacciones con la blockchain. Y esto permite que los usuarios tengan propiedad o mantienen la propiedad intelectual de su contenido. Un ejemplo muy claro de esto es Lens. Es un protocolo de, digamos, redes sociales en blockchain donde los usuarios mantienen propiedad de todo el contenido que generan. Esto es un overview, digamos, un alto nivel sobre las diferencias entre Web 2 y Web 3 a nivel de arquitectura, digamos. Otras diferencias importantes. Cuando nos conectamos a la blockchain, lo hacemos a través de nodos públicos, que normalmente son gratuitos, o de nodos privados, que normalmente lo que hacemos es pagar a un proveedor porque nos dé acceso a un nodo propio. Es como tener pues nuestro propio servidor. En vez de conectarnos a través de APIs REST, pues la API de Twitter, la API de Facebook, una API que puedes crear, lo que hacemos es utilizamos llamadas RPC, que son Remote Procedure Call, y lo que hacemos es enviamos un JSON al servidor y le decimos quiero que en el nodo se ejecute este método con estos parámetros. En vez de interactuar directamente con un método y unos parámetros que hacemos con una API. Las lecturas de datos, entonces cuando leemos datos de un smart contract, eso es gratis, pero escribir en la blockchain tiene un costo que normalmente es en ETH. Me estoy centrando en la blockchain de Ethereum en este vídeo, con lo cual pues el coste de escribir en la blockchain de Ethereum necesitamos pagar con ETH. Las transacciones, pues ejemplos de transacciones, normalmente cuando uno piensa en transacciones, piensa que es transferir dinero de una persona a otra, pero una transacción en blockchain puede ser muchas más cosas. Puede ser desplegar un smart contract, puede ser, sí, transferir ETH, o puede ser simplemente guardar datos en un contrato.
La aplicación demo que voy a hacer hoy es pues un clon de Twitter y postear un tweet que se guarda en un smart contract. Eso nos va a costar dinero. ¿Por qué cuestan dinero las transacciones en blockchain? Es una forma de evitar spam, evitar que alguien ataque la red y haga un ataque de DDoS. Y bueno, es una forma de eso, de asegurarnos de que alguien que está utilizando la blockchain no hay una forma de que sea gratis para él intentar tirar eh, los servidores y demás. Luego la autenticación se hace sin contraseñas porque utilizamos claves. Los usuarios tienen que tener wallets, claves no, tienen que tener wallets y con sus claves privadas. Y con esas claves firman las acciones que quieren hacer en la blockchain. Y finalmente, el estado de la blockchain es global, público e inmutable. Cualquier nodo puede acceder a los datos y toda la información de la blockchain es pública. ¿Vale? Estas diferencias son bastante importantes cuando vienes de Web 2. Normalmente interactúas con una API, esa API obviamente los administradores pueden ver datos y normalmente tú puedes ver tus datos, no puedes ver los del resto, y así que esto es bastante diferente. Tanto el que la información sea pública como que las transacciones hay que pagar por ellas es quizá la diferencia más grande. La diferencia entre API REST y RPC es bastante similar, es simplemente una forma de pensar cómo mandamos esas peticiones al servidor, pero sobre todo el que sea todo público e inmutable. Inmutable quiere decir que si desplegamos un contrato, ese contrato con ese código se queda en la blockchain, no hay forma de borrarlo. ¿Vale? Entonces, diferencias bastante importantes entre Web 2 y Web 3 aquí. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la diferencia a nivel de arquitectura? Del ejemplo que vimos antes de Web 2, ¿cómo sería en Web 3? El frontend es bastante similar. Tenemos una aplicación de móvil o una web que se puede hacer con React, con Swift, con Flutter, con Vue.js, con lo que quieras. Lo que sí que hay es ciertas librerías que utilizamos en nuestro frontend que nos facilitan el conectar con la blockchain. Estas librerías, las más principales, se llaman VM y Ethers. Y las voy a mencionar también más adelante, así que no os preocupéis. El backend, que antes teníamos una API aquí o servidores lambda, lo que hacemos es se reemplazan por smart contracts que están desplegados en la blockchain, y los datos normalmente también están almacenados, en vez de en una base de datos, en los mismos smart contracts. Como veis aquí en el diagrama, todo, tanto el smart contracts, he querido mantener los mismos diferentes colores y demás para que sea fácil de entender, pero esto podría ser un simple smart contract que tiene la lógica del backend y tiene los datos también. Y este smart contract está desplegado dentro de la blockchain, que puede ser Ethereum o zkSync, que es la que vamos a utilizar para la demo. Entonces, diferencias de arquitectura principales. Como he dicho, el frontend es muy similar, se puede utilizar las mismas librerías o frameworks, y tenemos estas librerías específicas que nos ayudan a interactuar con la blockchain. VM y Ethers son las más populares, son librerías de JavaScript, así que las podemos instalar con npm. En el backend, APIs o funciones serverless se sustituyen por smart contracts que están desplegados en la blockchain. El almacenamiento de los datos, los smart contracts suelen almacenar casi todos los datos, con lo cual no necesitamos bases de datos centralizadas. Sí que es verdad que para guardar datos, rollo imágenes, vídeo y cosas así, hacerlo en la blockchain es muy caro, y para eso hay blockchains específicas o protocolos específicos para este tipo de datos que mencionaré más adelante. Pero
simplificar, podemos decir que los datos se pueden almacenar directamente en los smart contracts. Y en lo que respecta a servidores, normalmente si yo tengo mi backend, tengo mi API, necesito tener un servidor, o si utilizo funciones Lambda, pues hay un servidor, simplemente que no lo mantengo yo, pero ese servidor está ahí, lo tiene Google, Amazon, quien sea. En cambio, con la blockchain lo que hacemos es utilizamos nodos, son similares, puedo utilizar mi propio nodo, puedo ser yo el que lo mantenga, o puedo utilizar nodos de públicos o de un proveedor. Ok, hasta aquí un alto nivel de diferencias de arquitectura, digamos, entre Web 2 y Web 3 y de cómo funcionan las aplicaciones. Ahora sí que entramos un poco más en qué herramientas utilizar para desarrollar en Web 3, para desarrollar smart contracts. La primera más popular hoy en día es Foundry. Es una herramienta para escribir y testear smart contracts. Incluye un nodo local, en plan de tienes tú una blockchain corriendo en tu ordenador que se llama Anvil y tienes herramientas de terminal para poder interactuar con la blockchain. Foundry es súper rápido, está escrito en Rust, con lo cual la blockchain local funciona muy muy rápido, los tests funcionan muy muy rápido también y es hoy en día la herramienta principal o la más popular. Hardhat era la más popular el año pasado, seguramente hace un par de años. Está basada en JavaScript, así que si estás acostumbrado a utilizar JavaScript en tus proyectos, en plan para React o incluso en Node.js, Hardhat te va a ser muy familiar. Puedes escribir tus smart contracts en Hardhat y puedes escribir los tests en JavaScript. Puedes utilizar Mocha, que es muy popular. Con lo cual, para gente que es más familiar con JavaScript o con JavaScript, Hardhat les va a ser como muy fácil de empezar. Remix es un IDE online. Quiere decir que pues, vas a la página de Remix y y directamente en el propio navegador puedes escribir un smart contract, puedes desplegarlo, puedes testearlo en un nodo que obviamente no es local, pero sí, en un nodo local. Y no necesitas instalar ninguna dependencia en tu ordenador ni nada. En la demo de más adelante voy a utilizar Remix para desplegar el smart contract de la demo que voy a utilizar. Y librerías de JavaScript, como he dicho antes, VM o Ethers. Hoy en día casi se puede decir que VM es la más popular, pero cualquiera de las dos son súper populares y vais a encontrar mogollón de información sobre las dos y la documentación es muy buena en ambas, entonces da igual, cualquiera es utilizar. En la demo que yo tengo más adelante utilizo VM. ¿Vale? Entonces, herramientas, yo de aquí elegiría Foundry o Hardhat, una de las dos, y VM o Ethers, y con eso es como por donde puedes empezar. Otras herramientas, Foundry, Hardhat y VM o Ethers son como lo principal que necesitas saber, pero hay un montón de servicios e infraestructura para diferentes casos de uso. Una vez que ya empiezas a hacer aplicaciones un poquito más complejas, necesitas más cosas, ¿no? Entonces, aquí dejo algunas herramientas que pueden servir. Obviamente, para pequeñas demos a lo mejor no necesitas absolutamente nada de aquí, pero una vez que quieres empezar a hacer cosas más complejas, pues estos servicios o estas herramientas pues pueden ser útiles. Para nodos, si en vez de utilizar nodos públicos quieres utilizar tu propio nodo porque pues, tiene mejor performance y los nodos públicos a veces se caen y demás, pues puedes crearte una cuenta en Alchemy o QuickNode o Chainstack que tienen planes gratuitos y entonces puedes tener tu propio nodo.
smart contracts, si quieres utilizar librerías existentes en vez de hacer tus smart contracts desde cero, pues puedes utilizar la librería de OpenZeppelin o ThirdWeb, que también tiene muchos templates, digamos. Oráculos. Los oráculos lo que nos permiten es traer información de fuera de la blockchain a la blockchain. En plan, el ejemplo más básico es el precio de ETH o Bitcoin contra el dólar. Pues eso es un dato que no vive en la blockchain. Eso es un dato pues, que se ve en los mercados, en los exchanges y demás. Entonces, para poder, si tu smart contract estás haciendo una aplicación que lo que permite es cambiar o hacer trading con estos tokens, lo que necesitas es saber los precios. Entonces, para poder meter esos precios en el smart contract, necesitas oráculos. Algunos ejemplos de estos es Chainlink, que es el más popular, o API3. Data Index, indexar datos. Normalmente leer datos de la blockchain no es muy fácil, digamos. No es que no sea fácil, pero la forma en la que se formatean en los smart contracts no es ideal para hacer cierto tipo de aplicaciones. Y hay servicios que lo que permiten es indexar datos de la blockchain en formatos específicos para luego poder pues lanzar queries y demás. Porque obviamente para leer datos de la blockchain tú solo puedes hacerlo a través de los métodos que haya disponibles en un smart contract. No es en plan una base de datos donde puedes hacer queries de SQL o algo así. Entonces hay servicios como The Graph o GoldSky que lo que permiten es indexar datos de la blockchain en formato base de datos o muy similar a base de datos para que puedas hacer queries y demás. Como dije antes, para almacenar datos grandes como imágenes, vídeo y demás, puedes, en vez de hacerlo, si lo quisieras hacer en un smart contract, sería muy caro. Entonces, para esto hay otros servicios como IPFS o Arweave que te permiten hacerlo, también de manera descentralizada. Y si lo que quieres es APIs que también lo que hacen es indexar los datos de algunos smart contracts y crear APIs encima para que sea más fácil acceder a esos datos, pues tanto ThirdWeb como Alchemy como Covalent tienen APIs para muchas blockchains. Como digo, esto es para una vez que quieres hacer aplicaciones más complejas. La demo que voy a mostrar hoy no utiliza absolutamente nada de esto. Es muy simple, así que simplemente que tengáis aquí algunos nombres de herramientas por si os los cruzáis, que sepáis un poco qué son y si alguna vez queréis hacer algo más complejo, que sepáis a qué servicios podéis acceder. Luego, la experiencia de desarrollo en Web3. ¿Cómo es para un desarrollador hacer aplicaciones en Web3? Pues lo primero es que es diferente. Es un cambio de mentalidad, hay muchas herramientas nuevas, con lo cual es muy diferente. Es frustrante. Hay muchos errores, te vas a encontrar muchos errores, hay herramientas que hoy funcionan, mañana no. Te puedes encontrar errores completamente inexplorados porque nadie se los ha encontrado antes. Te puedes encontrar que hay un update en alguna herramienta o en alguna blockchain y cosas dejan de funcionar, con lo cual puede ser frustrante muchas veces. Es innovador, por eso, porque es algo relativamente nuevo y hay muchas cosas por hacer, hay muchos problemas por resolver, con lo cual es muy innovador, digamos. Es impactante. Puedes crear un smart contract que puedes publicar y tu aplicación puede ser usada por miles de personas de un día para otro si es algo que llama la atención. La comunidad cripto es un poco nicho,
pero cuando algo se hace muy popular vuela, entonces puede ser muy impactante. Y en general es un ecosistema muy acogedor. La mayoría de los proyectos son open source y es relativamente fácil aportar en proyectos existentes, eh, con lo cual, sí, es un mix de sentimientos. Puede ser un día, puedes pasar por esto es genial, tengo una gran idea, la voy a usar un mogollón de gente, eh, todo se está siendo súper fácil y de repente todo es súper difícil y se rompe y no sabes por dónde seguir. Entonces es una montaña rusa de sentimientos, pero desde mi punto de vista merece la pena. Y una vez dicho esto, pasamos a la demo. Aquí está el repositorio que he preparado en mi perfil de GitHub. Se llama Web2 to Web3 y os voy a hacer un pequeño hands-on o explicar un poco cómo es una aplicación que he hecho muy simple. Os voy a guiar y luego seguimos con la presentación. Ok, antes de empezar con la demo y entrar en lo que viene a ser el código, quiero cubrir un par de requisitos. Lo primero es, para poder desplegar smart contracts, necesitamos firmar transacciones y para eso necesitamos una billetera o una wallet. MetaMask es la más popular, que no la mejor, pero es la más popular. Entonces, la idea es que os vengáis a su página web, a buscar la extensión e instalarla en vuestro navegador. Hay para la mayoría de navegadores de escritorio. Yo ya la tengo y una vez instalada lo que tenéis que hacer es seguir los pasos para crear una cuenta o una billetera y lo veréis aquí arriba. En mi caso yo tengo aquí mi billetera y aquí está la dirección. Una vez que la tengáis, por defecto MetaMask viene con algunas blockchains automáticamente configuradas para asegurarnos de que zkSync Era, nuestra blockchain, está en vuestro MetaMask. Podéis venir a nuestra documentación docs.zkSync.io /zkSync Era y entonces aquí en Environment zkSync Era RPC, si le dais a estos dos botones, automáticamente MetaMask os dirá que podéis añadir tanto nuestra mainnet, que es la red de nuestro entorno de producción, digamos, como la testnet. Nosotros hoy vamos a utilizar la testnet. Entonces, bueno, a probar las dos y las tendréis en vuestra red. Una vez que tengamos una billetera y las blockchains configuradas, lo que necesitamos es dinero de mentira de la testnet para poder pagar a la red por esas transacciones que vamos a hacer para desplegar un smart contract y para interactuar con él. Entonces, para ello lo que necesitamos es ir a un faucet de estos. Los faucets son aplicaciones que te dan dinero de la blockchain para que puedas testear. Nosotros en nuestra documentación, en Ecosystem Network Faucets, tenemos varios. Puedes utilizar cualquiera de ellos. Algunos requieren que te crees una cuenta y demás. El de Learn Web3 solo pide que te pide tus datos de GitHub. Entonces, nada, lo que puedes hacer es abres MetaMask, copias tu wallet, la pegas aquí, request 0.01 ETH, le das, te pide conectar tu GitHub y ya está. Y te envía algo de ETH. De todas formas, va a haber gente si necesitáis ETH en zkSync, me podéis enviar un mensaje en Twitter y estoy seguro de que también allí en persona hay gente que os puede ayudar si necesitáis. Vale, entonces, una vez tenemos nuestra billetera, tenemos las redes, tenemos algo de dinero ficticio, de test para poder testear. La app que he creado, así es como se ve. Voy a hacer un poco de zoom. Lo que tenemos es unos botones para conectar la billetera.
Esto lo vas a encontrar en la mayoría de las aplicaciones, bueno, en todas las aplicaciones Web3. Necesitamos conectarnos a través de nuestra billetera, es nuestro sistema de autenticación. Entonces nos conectamos y una vez que estamos conectados, es como una especie de clon de Twitter. Lo que hay es un feed con mensajes y lo que podemos es, aquí os aparece que estamos conectados como este usuario, que esta es nuestra dirección, nuestra billetera, y lo que podemos es escribir mensajes. Y cuando le damos a post, lo que nos pide es firmar esta transacción, confirmar esta transacción. Y nos va a costar algo de ETH del que tenemos. Aunque ponga una cantidad en dólares en la billetera, no son dólares de verdad, porque esto es una testnet, no es dinero real, no es ETH real, es todo en test, es mentira. Es como cuando estás probando una aplicación de Stripe y necesitas hacer un checkout y metes una tarjeta de crédito de mentira. Entonces, eso es la app. Ahora pasamos a lo que viene a ser el código en sí. Este es el repositorio. Tengo que subir un par de updates más antes de que veáis este vídeo, pero no cambiará mucho. Principalmente lo que tenemos es una aplicación hecha en React, con lo cual muchas cosas os sonarán, desde las dependencias del package.json a... Bueno, hay algunas dependencias como WACME que nos sonarán, pero en sí es una aplicación React. Está el app y demás. Entonces, en SRC lo que tenemos es nuestra aplicación de React. En Docs lo que tengo es un paso a paso de cómo he hecho esta aplicación para que lo podáis leer en plan tutorial. De momento lo tengo en inglés, tengo que traducir el resto, pero cuando os lo comparta ya estará todo tanto en inglés como en español. Y en Contracts lo que tengo es el smart contract que he escrito para esta aplicación. Entonces, vamos allá, vamos a revisar un poco el contrato, un poco la parte específica de la aplicación de React que nos permite interactuar con la blockchain y poco más. Vamos a ello. Si abrimos el smart contract, aquí vemos que tiene un montón de comentarios, ¿vale? Estos bloques en verde son comentarios. El lenguaje de programación para escribir smart contracts se llama Solidity. Obviamente, espero que la mayoría de gente no sepa Solidity, la mayoría de gente que está viendo este vídeo, pero sí que es verdad que es un lenguaje que es bastante, si sabes JavaScript o un poco de programación orientada a objetos, te va a sonar muchas cosas y no va a ser difícil de empezar con él. Y como he dicho en la última slide que os mostraré más adelante, pues os paso cursos y demás para que podáis continuar. Como he dicho, esta aplicación es para mensajes y lo que hacemos es, he definido una estructura de datos de lo que viene a ser un mensaje. Esto es como si fuera una clase del mensaje, donde tenemos quién es la persona que lo ha enviado y el tipo de dato es una dirección, un address. Tenemos el mensaje en sí, que es una cadena de texto, y tenemos el timestamp, es el momento en el que el mensaje se envió. Y aparte de definir esta estructura, esta clase, lo que tenemos es un array de mensajes, que es todos los mensajes. Normalmente tendríamos en una aplicación web 2, lo que tendríamos es una base de datos con una tabla, con estos campos, y no tendríamos digamos, un array en memoria en algún sitio, sino que lo que haríamos sería a través de un backend enviar esos datos a una base de datos. En Web3 hacemos las cosas así. Es como si todos los mensajes los vamos a almacenar en esta variable que se llama messages.
Y luego lo que tenemos es un montón de funciones para escribir mensajes, guardar mensajes o leer mensajes de la blockchain. Send message es la función para que recibe un mensaje como parámetro y lo que hace es chequea cuántos mensajes hay en el array en principio, y lo que hace es añadir uno utilizando el push, el método push, crea una nueva instancia de esta estructura que hemos definido con message sender, que es la dirección de la persona que está enviando el mensaje en sí y el tiempo del actual bloque de la blockchain. Y una vez que lo ha guardado, lo que hace es emite un evento. Eventos son, pues como su propio nombre indica, son el nodo emite una información de que algo ha pasado, los podemos definir como nosotros queramos. En este caso, el evento new message lo que hace es notifica a todo el mundo de que alguien ha creado un nuevo mensaje y comparte tanto la persona o la dirección que ha enviado ese mensaje, como el mensaje en sí, como la hora o el timestamp de cuando se envió y el ID del mensaje. Entonces, estos eventos lo que podemos hacer es conectarnos a un nodo a través de WebSockets, como WebSockets de Web 2 igual, y cada vez que... Y podemos escuchar diferentes eventos de diferentes smart contracts. Podemos suscribirnos para recibir notificaciones de esos eventos. Con lo cual esto nos permite que el frontend se actualice automáticamente cuando hay un nuevo mensaje en la blockchain. Get Messages Batch nos permite paginar, nos permite leer mensajes de ese array de mensajes que tenemos a partir de un número. En plan, nos permite hacer paginaciones en plan, pues dame a partir del 10, a partir del 20, a partir del que sea. Y lo que hace es, pues eso, hace un loop en el array y va obteniendo mensajes y los devuelve al final. No voy a entrar mucho en detalle porque, como digo, el código está ahí disponible y lo podéis revisar, podéis jugar con él, lo podéis romper. Get latest messages da los últimos en concreto, en plan los últimos 10, los últimos 20. ¿Y qué más tenemos? Get messages count, que simplemente devuelve el número de mensajes que hay almacenados en el smart contract. Como digo, es un smart contract bastante sencillo porque es una aplicación bastante sencilla, pero sí que es verdad que toca 3 o 4 puntos que son importantes a la hora de aprender un poco de cosas sobre smart contracts, que son read and write, escribir y leer de la blockchain, structs, que son pues esas clases, definiciones de clases, objetos que nosotros queremos, y eventos que nos podemos suscribir para que nuestro frontend sea notificado cuando pasen cosas en el smart contract. Entonces, lo que voy a hacer con este smart contract es, ya que no estoy utilizando ni Foundry ni Hardhat, que son las herramientas de desarrollo de smart contracts que os mencionaba antes, lo que he hecho es mucho más fácil, es venirme a Remix, que es un editor online, y he pegado aquí he creado un nuevo smart contract aquí, y lo he llamado messages.sol y he pegado el código, ¿vale? Con lo cual no tengo, pues eso, no necesito instalar ningún tipo de programa, ni dependencias, ni nada en mi ordenador para trabajar con smart contracts, lo puedo hacer desde el navegador. Lo primero que tenemos que hacer es compilar este smart contract. Ethereum y otras blockchains ejecutan código compilado, no ejecutan directamente el código que nosotros escribimos, el código de Solidity, con lo cual lo que hacemos es elegir una versión del compilador. Por defecto ya os dará una. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que utilicéis una que indique aquí en el smart contract. Este smart contract dice cualquiera que sea mayor de 0.8.0 nos vale,
con lo cual pues esta nos vale. Cuando le vamos a compilar, en cuanto veamos aquí este verde, quiere decir que se ha compilado correctamente y que no hay problemas. En esta otra pestaña podemos desplegar el smart contract y ejecutar transacciones. Lo que vamos a hacer por defecto, esta ventana tiene esta opción que es Remix VM Cancún, que es que utiliza una blockchain en memoria local en vez de la blockchain a la que está conectada tu billetera. Entonces, para cambiarlo, lo que utilizamos es Injected Provider MetaMask, con lo cual, si mi billetera está conectada a CK-Sync, lo que hará será desplegar el smart contract en CK-Sync. Si se conecta a Ethereum, lo intentará desplegar en Ethereum. Utiliza la red a la que tu billetera esté conectada. Entonces, una vez que tenemos esto, aquí tenemos un drop-down para ver qué contrato quiero desplegar y le doy a Deploy y ahí está en progreso. Entonces, lo que nos pide es firmar esta transacción. Como ves, esto tiene un coste. De nuevo, como estamos utilizando una testnet, no es dinero real. Aceptamos y aquí tiene un View en Blockscout y aquí tenemos que la transacción ha ido correctamente. Cuando clicamos aquí en View en Blockscout, este es un explorador y lo que podemos ver es, esto es el hash o digamos el ID de la transacción y cómo la transacción fue ejecutada correctamente. Aparte, lo que podemos hacer es ver... Aquí podemos ver que se ha creado un contrato nuevo y esta es la dirección de nuestro smart contract que se ha creado. Si os fijáis, esta acaba en 396 y si volvemos aquí a Remix, aquí tenemos que nuestro smart contract está desplegado en esto. No sé por qué, se ve un poco mal. 396, ¿vale? Es la misma dirección. Entonces, aquí ya podemos, desde aquí, podemos interactuar directamente con ese smart contract. Podemos mandar automáticamente, tenemos métodos para mandar un mensaje, para obtener todos los mensajes. Los mismos métodos que tenemos en el smart contract aparecen aquí. Si hacemos un getMessageCount, esto solo lee del smart contract, con lo cual ahora solo hay 0. Hay 0. Si hacemos un hello world, vemos send message, esto es una transacción que está escribiendo en el smart contract, nos requiere confirmar la transacción y de nuevo esto nos va a costar algo de dinero de la blockchain. La transacción es ejecutada y si hacemos un getMessageCount ahora vemos que la respuesta es 1. Esto es una forma de... Entonces hemos desplegado nuestro smart contract y hemos podido interactuar con él a través de Remix. Pero obviamente lo que nos interesa es crear este otro frontend e interactuar desde una interfaz bastante mejor que la de Remix. Entonces ese va a ser el siguiente paso. De Remix necesitamos un par de cosas para interactuar con nuestro smart contract. Lo primero es el ABI, que podemos darle aquí y copiarlo. Y el ABI es un fichero JSON que define todos los métodos disponibles en nuestro smart contract. Todos los métodos que hay, los parámetros que reciben y cómo responde. Esto es lo que permite a librerías como VM o Ethers saber cómo interactuar con ese smart contract. Y lo otro que necesitamos es la dirección donde nuestro smart contract está desplegado, que la tenemos aquí, que también la podemos copiar. Estas dos cosas las tenemos en la carpeta contracts. Tenemos por un lado messagescontract.ts,
y entonces aquí tenemos que poner la dirección de nuestro smart contract. Esta dirección que aparece aquí en pantalla es una porque yo ya lo desplegué anteriormente, con lo cual es una anterior. Entonces yo voy a seguir usando esta. Y el ABI es este. Como he dicho, el ABI lo podemos obtener de aquí, de la pestaña de Solidity Compiler. Aquí lo copiamos y en nuestro editor de código simplemente lo pegaríamos aquí. Ups. Y como he dicho, el ABI lo que define es todos los métodos y variables de estado, inputs, outputs, eventos. Es un JSON que ayuda a las librerías a saber cómo vamos a interactuar con este smart contract. Entonces, esto es el primer paso que tenemos que hacer, es definir tanto el ABI como el contrato. Después, esta aplicación, los botones para conectar nuestra wallet es algo que es como la autenticación al crear una web, es algo que siempre hay que hacer, es muy repetitivo y demás. Entonces hay muchas librerías que facilitan esto para que no lo tengas que hacer manualmente todo el rato. Una de estas librerías se llama WACME y WACME, al crear el proyecto, lo podemos crear desde el CLI de WACME. Directamente nos crea un proyecto React con WACME integrado. Y lo que provee es también este fichero wacme.ts, que es, digamos, la configuración de las redes a las que nuestra blockchain, a las que nuestra aplicación se va a conectar, a qué blockchain se va a conectar. Y podemos añadir mucha configuración, pero lo más sencillo es esto. En este caso, esta tiene tanto la red Sepolia como CK-Sync Sepolia. Estas son las redes y los conectores, pues el Injected Provider es todas las wallets que tenga el usuario instaladas. En mi caso, yo tengo, si me desconecto, yo estoy utilizando el navegador Brave, con lo cual Brave tiene su propia wallet, con lo cual aparece aquí. Luego tengo MetaMask, que es otra wallet que tengo instalada, y por defecto Injected lo que hace es ir a la que sea tu wallet por defecto configurada en tu navegador. En mi caso es MetaMask, por eso cuando le doy me conecta con MetaMask. Entonces, volviendo aquí, este WACME lo que nos permite es, lo que nos da es estos tres botones y nos quita toda la complejidad de tener que hacer la lógica de conectar a una wallet y demás nosotros mismos. Otra cosa que he hecho es la otra parte más importante de cómo interactuar con el smart contract. Aquí tenemos tanto la dirección como el ABI, pero la lógica de cómo escribir mensajes, cómo leer mensajes, etc., está en este hook de React que se llama useMessages. Y ahora vamos a revisarlo paso a paso. Ok, pues en este hook lo que tenemos para empezar es, estamos importando el Messages Contract que definimos antes, donde está la dirección y demás, y un montón de funciones de WACME que nos facilitan interactuar con la blockchain. UsePublicClient lo que hace es conectarse a un nodo público. WatchContractEvent es un helper para suscribirse a eventos. Y luego readContract y writeContract para leer datos de un contrato y escribir contratos a un contrato. A escribir datos en un contrato. Estoy utilizando TypeScript, con lo cual también he creado una interfaz para los mensajes, similar a la estructura que tenemos en el smart contract, con los mismos datos. Y vamos a ver. Vamos a irnos directamente a leer mensajes del contrato. Para eso lo que hacemos es useReadContract, que es esta función de WACME, y lo que hacemos es pasarle un objeto con la dirección de nuestro smart contract, el ABI, que es esa definición que obtuvimos antes, ese pedazo de JSON, function name, que es la función dentro de nuestro smart contract,
y cualquier parámetro que le queramos pasar, en este caso el batch size. Esta es la función para leer los últimos mensajes. Aquí tenemos otra función para obtener el número de mensajes, similar, utilizando useReadContract y pasándole tanto la dirección como el ABI, como la función dentro del contrato. Esta es la parte que se suscribe para los eventos. Lo que hacemos es también pasarle la dirección del contrato al que nos queremos suscribir, el ABI, el evento al que nos queremos suscribir, que se llama New Message. Este es este evento que definimos aquí, donde estamos, New Message, en el Smart Contract. Y onLogs es ese evento que va, cuando recibimos un log o un evento, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo que va a hacer es llamar a esta función que es refetch latest messages, que lo que hace es llamar la función del smart contract para leer los últimos mensajes. Aquí tenemos el useEffect y luego donde está la parte más de enviar mensajes. Esta es la más importante, yo creo, que lo que hace es, cuando escribimos a la blockchain son métodos asíncronos, lo que tenemos que hacer una wait, y lo que utilizamos es el write contract async. Y lo que necesita es muy similar. Necesita tanto la dirección como el ABI, la función, que es sendMessage, y los parámetros, que es pues, el mensaje de texto que tenemos en el input en la parte de arriba de nuestra página. Toda la lógica para interactuar con la blockchain está en este archivo, useMessages.ts, aquí en la carpeta hooks. Y toda la lógica para conectar la wallet está aquí en WACME.ts, pero porque lo hace todo behind the scenes, digamos. Con lo cual, aparte de estos dos ficheros, el resto es una aplicación React muy similar. Si sabéis Vue.js, en vez de React, sería algo muy similar. Utilizaríamos, no me acuerdo cómo se llaman los hooks de Vue.js, pero sería también muy similar. Una aplicación Vue.js con lógica específica utilizando VM o WACME para interactuar con la blockchain. Una vez que tenemos esto, poco más. Volver aquí a la app, conectar, y lo que vemos es que no nos cuesta nada leer todos los mensajes. Cuando escribimos algo y posteamos, tenemos que firmar las transacciones y las transacciones tardan unos segundos en procesarse y obviamente al estar utilizando un endpoint público pues se ve que es algo más lento y demás, pero al final pues eso, las transacciones se van procesando y por ejemplo aquí podemos ver que ese send message ya pasó y aquí ha aparecido. Tarda unos segundos. Esto es un poco el high level, digamos, un alto nivel del código de la aplicación. Como digo, el paso a paso estará aquí en la carpeta docs, tanto en inglés como en español, por si queréis pues entenderlo más en detalle. Y vamos a pasar de nuevo a la presentación para enseñaros pues ya unos slides más y ya terminamos. Ok, volvemos a la presentación. Como digo, el repositorio está en esta URL y me imagino que os lo podemos hacer llegar de manera más fácil, pero si no, aquí está. Podéis pausar el vídeo para verlo. Y, ok, quiero hablar un poquito de zkSync al final porque es nuestra blockchain y por qué la hemos creado y demás. Ethereum como tal es una blockchain
que es, digamos, la más popular a la hora de hacer aplicaciones descentralizadas, pero tiene algunos problemas. El primero es que Ethereum es capaz de procesar unas 12 transacciones por segundo, no es muy rápida, y cuando hay muchos usuarios utilizando la blockchain, pues las comisiones por utilizar para escribir en la blockchain son muy altas y a lo mejor pues te puede costar hacer algo desde 30 hasta $30 o algo así por hacer un cambio muy pequeño. Entonces, para poder dar cabida a muchos usuarios, muchas aplicaciones, lo que ha hecho Ethereum es promover la creación de soluciones de capa 2, que son blockchains que corren en paralelo a Ethereum y ejecutan transacciones más rápido, de manera más barata, y lo que hacen es mandar a Ethereum updates de los cambios que han hecho, y de esta forma lo que se hace es se quita volumen de Ethereum, que es lo que llamamos la solución de capa 1, y se consigue que las transacciones sean más rápidas y más baratas. Esto a muy alto nivel y sin entrar mucho en detalle. ¿Cómo funcionan las soluciones de capa 2? Es un sistema que lo que hay es, como he dicho, una blockchain que va en paralelo a la vez de Ethereum. En este caso, pues tenemos Ethereum abajo, que va generando bloques de manera más despacio, cada 12 segundos, cada 14 segundos. Y lo que hay es una blockchain en paralelo, como zk-Sync Era, que va generando bloques mucho más rápido. En nuestro caso, ahora mismo es cada segundo, cada 1 o 2 segundos. Y lo que hacemos es, de vez en cuando, cogemos un batch, creamos un batch de transacciones y creamos una prueba de que un grupo de transacciones ha generado un nuevo estado en la blockchain. Y eso lo mandamos eso es lo que mandamos a Ethereum en una sola transacción, y luego esa prueba se verifica en Ethereum. Esto lo que nos permite es que podemos ejecutar transacciones mucho más rápido, mucho más barato, pero tenemos, al verificar esas pruebas en Ethereum, lo que tenemos es la misma seguridad que da Ethereum. zk-Sync ha pasado por varias etapas. Hace unos años, en 2022 creo que era, lo que lanzamos fue zk-Sync Lite, que era un protocolo en el que lo único que podías hacer era tokens, cambiar tokens y hacer NFTs. Después, en 2023, lo que lanzamos fue zk-Sync Era, que es una blockchain de propósito general, que es compatible con la Ethereum Virtual Machine. Y si hoy estás desarrollando aplicaciones, recomendación es utilizar zk-Sync, porque es mucho más barato que Ethereum a la hora de desplegar en producción, en mainnet, y es más barato, más rápido, y en general para los usuarios es como tienes mejor UX, mejor experiencia de uso. Y luego la siguiente evolución de zk-Sync es, obviamente, no solo depender de una sola blockchain, sino que creemos que igual que Internet no corre en un solo servidor y hay muchísimos servidores, Web3 no puede correr en una sola blockchain. Entonces lo que hemos hecho es crear la nueva versión, lo que llamamos The Elastic Network, que es una red de redes, pues como Internet, pero una red de blockchains. Y esto es la versión 3.0 de zk-Sync, donde tenemos, pues por un lado tenemos nuestra propia o zk-Sync Era como una de las blockchains, y hay muchas otras blockchains que están conectadas entre sí, entre ellas blockchains como Lens, como Treasure, como Sophon, Abstract, muchas blockchains que están creadas con el mismo stack, con las mismas herramientas que hemos utilizado nosotros para crear zk-Sync, y todas estas van a estar interconectadas, con lo cual para los usuarios es como si estuvieran utilizando una sola blockchain, pero en realidad hay muchas por detrás. Para terminar, os dejo un montón de cursos, herramientas y documentación por donde podéis seguir. Cursos
Cyfrin es la mejor plataforma para hacer cursos y tienen un montón de cursos sobre Solidity, sobre Foundry, sobre protocolos en concreto, sobre seguridad de smart contracts. Es genial. En code.zkSync.io lo que tenéis es un montón de tutoriales de diferentes aplicaciones hechas en zkSync, con lo cual estaría genial si los chequearais. Herramientas, os dejo links tanto a la documentación de Foundry y Hardhat, que son los dos frameworks más populares, como VM, que es la librería más popular hoy en día y la que he utilizado en la demo. Y de documentación, el link a la documentación oficial de Ethereum, que es enorme, tiene un mogollón de información allí, y la documentación de zkSyncera, que es nuestra blockchain, por si queréis saber más de cómo funciona una capa 2 y demás. Eso es todo. Quería hacer un vídeo de media hora, creo que me he alargado un poco más, pero bueno, espero que os haya abierto muchas dudas y que queráis saber más acerca de Web3 y de cómo desarrollar aplicaciones descentralizadas. Y nada, me podéis contactar por Twitter si tenéis dudas, o en Sí que hay amigos, que es el Telegram de la comunidad en Latinoamérica. Así que nos vemos.